Bendiciones, muchas bendiciones. Sus misericordias son nuevas cada mañana, las misericordias del Señor. Estamos estrenando hoy una misericordia más. Y todo lo que reste en este día y esta noche y a cualquier hora, Dios siempre tiene misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día. Entonces vamos a aprovechar estas misericordias para tener un tiempo para conectarnos con su palabra, como lo hacemos continuamente y como se hace aquí a través de la programación de Génesis Televisión. Así que en esta hora yo quiero llevarlos para continuar nuestro estudio semanal sobre el libro de Santiago. Por esta vez hemos estado por varias semanas llegando a buscar algunos pasajes que nos puedan ayudar en nuestra vida práctica. De hecho, cuando hablo de la vida práctica, la vida cristiana en la práctica, recurrimos a Santiago. Santiago es un libro muy práctico. No es muy profundo como las cartas teológicas de San Pablo, pero es algo para vivirse. Es como un despertar, como una sacudida, como si el escritor sagrado nos dice: hey, volteen para acá, no se duerman. ¿Qué pasa con esa vida cristiana? Hemos estudiado algunos temas muy interesantes y hoy quiero llevarlos al tema de la discriminación, el tema de la discriminación. Y para ello vamos a buscar el apoyo bíblico en el libro de Santiago y vamos al capítulo 2 y vamos a ver y a estudiar y a meditar sobre los primeros 9 versículos de este libro de Santiago, capítulo 2. Y esa es una carta enviada a los cristianos. Y dice así la Escritura: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Y dice el versículo 5: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Continúa el versículo 6: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuando leamos el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, especialmente capítulo 2, capítulo 3, encontramos la vida de la iglesia en su tiempo primitivo. Y cómo se abrió paso la iglesia. La gente de alrededor decía, volteaban a verlo y decían: mira cómo se aman. Y era un atractivo, era un imán, era pues una invitación sin palabras para acercarse a oír las cosas de Dios. La gente decía: pues me gusta el estilo de vida de esta gente. Porque dice la palabra en el capítulo 2 de los Hechos que la gente, los primeros cristianos, dice que hasta vendían sus casas, vendían sus herencias, sus propiedades, y el dinero lo traían para ayudar a los pobres. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era un ambiente maravilloso. Pero de allí a los tiempos de Santiago, cuando se escribe esta carta,
Han pasado ya 50 años. Y volteemos a ver, asomémonos a ver qué está pasando con el movimiento que abrió paso en el primer siglo. Y encontramos que las cosas ya no son iguales. ¿Será que se han enfriado? ¿Será que han dejado ya su primer amor? Porque cuando leemos esta carta, nos habla de que el cristianismo estaba sufriendo un tropiezo. Por eso Santiago, en la práctica, comienza a decirles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa fraternidad, ese amor? ¿Por qué hay rechazo a ciertas personas? ¿Por qué hay discriminación? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a los 50 años ya había ciertas dificultades? Bueno, discúlpeme lo que voy a decir, pero a veces pasa así en los matrimonios, ¿verdad? Se acaba la luna de miel, se acaban los primeros meses de mucho amor y se empiezan a ver defectos y empiezan a aflorar los detalles y entonces ya las cosas ya no son iguales. Qué bueno que no es en todos los matrimonios, pero sucede y usted lo sabe muy bien. ¿Será lo que pasaba también en la iglesia primitiva? Pues vamos a ver lo que acabamos de leer aquí en la Escritura. Discriminación, incluye racismo, incluye el rechazo a ciertos grupos, a ciertas clases. Cuando hablamos de discriminación, me tocó ver un poquito, quizás lo último de la discriminación que había, al menos, por lo menos aquí en Texas. Yo estuve estudiando en el seminario en San Antonio, Texas, y alcancé a ver orillitas así. A veces, me recuerdo una de las veces que me subí al camión urbano, al camión de la ciudad para ir a cierto lugar, y una señora de color estaba de pie. Entonces yo le hice la señal de que ahí había lugar, yo me iba a parar para que ella se sentara. Nomás se sonrió y volteó su rostro, porque no le iban a permitir a la gente que se sentara ahí, ella tenía que estar parada. Me tocó ver algunos anuncios en negocios como peluquerías que decía, no se admiten negros, aún en algunas tiendas, y había un rechazo pues muy triste, muy feo. Y le digo que hasta iglesias habían puesto un anuncio que no se admitían gente de color. Entonces, pues, no había discriminación conmigo, pero sí con otros, así que, pues, se siente muy, muy feo. Y entonces, volviendo a la escritura que hemos leído, tenemos que recordar que en los tiempos de la iglesia primitiva, en los primeros siglos, pues, no había 3 clases sociales, nomás había los ricos y los pobres, no había clase media. Y el Señor Jesús nos advirtió sobre este asunto cuando, por ejemplo, nos relata la historia de Lázaro y el rico, capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Y si usted lo puede recordar, dice la palabra que el rico vivía con esplendidez. Todos los días hacía un banquete. No faltaba el pretexto. Pues esto no es malo, si lo puedes hacer, pues qué bien. Y tenía fiesta diariamente. Pero había un contraste. A la puerta de su casa había un hombre llamado Lázaro. Observe que cuando habla del rico no nos dice ni su nombre. Todo el mundo lo reconoce, pero Dios no lo reconoce. Y es que el hombre tenía su corazón frío, endurecido. Cuando mucho admitió que el hombre pobre llamado Lázaro estuviera a la puerta de su casa, porque aparte de ser pobre, el hombre estaba muy enfermo, estaba cubierto de llagas. La verdad es que el rico podía haberle dicho a un criado, mira, quítalo de allí, llévatelo a ver a dónde, porque da mal aspecto, mis amigos vienen bien vestidos, bien arregladitos, bien limpios, y cuando entran por esa puerta y ven al hombre en esa condición, pues a lo mejor no les van a dar ganas de estar aquí. Pero por razones que yo no sé, lo dejaron ahí. Y allí estaba el hombre lleno de llagas y rodeado de perros. Porque dice que los perros venían y le lamían las llagas. Para el pobre Lázaro ha de haber sido, pues más o menos algo que curaba un poco, ¿verdad? Por lo menos le espantaba las moscas y su lengua tibia
rasposita le rascaba las llagas que tenía en su cuerpo. Así que así era la situación. Y Jesús nos cuenta esa historia y nos dice que pasando el tiempo murió el rico y también murió Lázaro, el miserable. Y entonces empiezan los contrastes, porque dice que el pobre fue al seno de Abraham, fue a un lugar de reposo y de descanso, y el rico se fue al infierno. Dice que el hombre estaba atormentado en las llamas del infierno. Y entonces nos paramos tantito para ver, bueno, pues, ¿por qué se fue? ¿Quiere decir que el rico se fue al infierno porque era rico? No. ¿El pobre se fue al cielo porque era pobre? Tampoco. Es que la pobreza no es ninguna virtud. Y el rico, el tener, no quiere decir que sea por eso un pecador, porque también tenemos ejemplos bíblicos de personas que vivieron en santidad, aunque tenían mucha riqueza. Es el caso de Abraham, el caso de Job, el caso de muchos otros que tenían muchas riquezas, pero ellos pusieron en primer lugar a Dios. Y ese fue el problema, ¿verdad? Que el rico, él nunca buscó a Dios, no tuvo misericordia. Podía haberle dado al pobre auxilio, ¿verdad? Pues llévenlo con un médico, cúrenle las heridas, atiéndanlo, denle un plato de comida. Pero dice que el pobre pues veía que se caían las migajas y decía, pues aunque sean las migajas, yo quisiera comerme las migajas, porque tengo hambre también. Entonces, Jesús tiene una advertencia muy seria sobre el asunto de la discriminación. Y luego ya en pasaje histórico nos cuenta la historia de un joven que lo tenía todo. Tenía un porvenir brillante, era muy joven, tenía mucho dinero y además conocía la palabra de Dios. Pero nomás no toques el asunto del dinero. Cuando Jesús le dijo, bueno, pues, ¿quieres el reino de Dios? ¿Quieres vivir en la otra vida? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? Bueno, si estás decidido a todo, pues ayuda a los pobres, dales, comparte, vende lo que tienes, dale a la gente. Y el hombre no dijo nada, pero su silencio fue muy determinante. El muchacho se fue triste, porque para él era mucho el costo de la vida cristiana. Y yo creo que Jesús también se fue muy triste porque notó que el hombre de veras no estaba dispuesto a soltar. Estos pasajes y muchos más nos hablan de la riqueza. A los pobres el Evangelio les ofrece y a los ricos el Evangelio les exige. Así que vayamos siguiendo el pasaje. Dijo el Señor Jesús en otra ilustración, dice, es más fácil que meter un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Fíjense que no dijo que era imposible, solo dijo que era más difícil. Si usted no ha leído ese pasaje antes o no lo ha observado bien, tal vez piense que Jesús estaba exagerando cuando dijo que es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja, pero ya los predicadores nos han explicado, los teólogos o los traductores nos enseñan que las puertas de Israel, las puertas de la ciudad santa se cerraban el viernes por la tarde y no había paso para los comerciantes ni para nadie. No había tráfico sobre esas puertas, a través de las puertas, porque se cerraban y no dejaban entrar. Pero ¿qué tal si había una emergencia? Alguien se había quedado afuera o alguien necesitaba salir. Entonces, enseguida del portón grande había una puerta chiquita, una puerta tal vez el tamaño de una persona y terminaba en punta. Y a esta puerta se le llamaba el ojo de aguja. Así que para meterse con todo el camello, el hombre puede pasar con cierta facilidad,
pero el camello, ¿cómo lo vas a meter? Hay que doblarle las patas, hay que arrodillarlo y arrastrarlo. Era muy difícil. No era imposible, pero sí era muy difícil. Por eso el Señor hace una comparación, dice, pues es más fácil meter el camello por una puertita de esas chiquitas a una en rastra y de rodillas que un rico quiere humillarse para entrar al reino de Dios. Hay muchas clases de discriminación. En nuestro tiempo, todavía en la actualidad, discriminamos al ignorante. Nos reímos de él, nos burlamos de él porque no estudió, porque no se preparó, porque entiende las cosas de mala manera. Discriminamos al ignorante. Y si nosotros tenemos cierta escuela, pues lo vemos allá abajo, ¿verdad? Como un tonto. Discriminamos también al indígena, al que viene del campo, al hombre que viene y que no habla nuestro idioma, que tiene que hablar dialecto. Lo menospreciamos. Y más si se sienta en alguna esquina para pedir limosna o para vendernos unos chicles, porque pues son gente de tercera o de cuarta, no sé. Los discriminamos. Discriminamos al extranjero, y más en estos tiempos en que hay muchos extranjeros en nuestra ciudad que han venido. Algunos no se les nota, ¿verdad? Pero hay muchos que claramente se ve que no son de aquí y vienen batallando, quizás quieren cruzarse la frontera. Entonces discriminamos al extranjero, y en estos días pues vienen por cientos y por miles a nuestro país y pretenden cruzar la frontera como dé lugar, y les tenemos un menosprecio. Aunque nuestras leyes y nuestro diario vivir enseña que los mexicanos abrimos puertas, abrimos el corazón, somos hospedadores, pero llega un momento en que limitamos, porque ya fue mucho. Limitamos y tenemos discriminación a veces en la política, ¿verdad? Al que no piensa como nosotros, al que no cree como nosotros, lo tenemos en poco. ¿Y qué de los divorciados? Los menospreciamos, los hacemos a un lado. Hay iglesias cristianas que ni siquiera son aceptables, entonces se mira de mala manera. ¿Qué serio es esto? ¿Qué con los homosexuales? Les quiero decir que yo por muchos años tenía una aversión a estas personas, por razones que no quiero contar ahorita aquí en la televisión, pero desde muy niño, casi menos que un adolescente, desde ese momento, por un detalle que me pasó, le tenía mucha aversión a este tipo de gentes. Pasan los años y conozco el Evangelio, lo recibo el Evangelio en mi corazón, pero ese detalle todavía estaba vivo, la aversión, la discriminación. Pasa tiempo, el Señor me llama al ministerio y ya estoy preparado, ya estoy predicando y todavía. Pero un día vino a mi congregación una persona que, como un transvesti, y yo pensando, me equivoqué y pensé que era una dama y lo atendí lo mejor que pude, le invité a volver a la iglesia y alguien me dijo, esa persona es mi vecino y usted se engañó con eso. Como quiera, este joven siguió yendo a la iglesia y yo pude ver el cambio. Una tarde después en la reunión, él pasa al frente y llora y se entrega, y empecé a ver cambios en su aspecto, en su maquillaje, en su manera de vestir. Empecé a ver cambios, y luego llegó el tiempo en que él noté y supe inmediatamente que él había entregado su vida a Jesucristo, sin siquiera tocar el tema. Él entregó su vida a Jesucristo y hubo cambios radicales, fuertes en su vida. Y luego un día se fue a estudiar la palabra de Dios. Vino conmigo y me dijo, le presento a mi novia, quiero que usted nos case dentro de tanto tiempo. Y luego los casé y se fueron a Oaxaca
allá a los ejidos, a los pueblos pequeños. Y después de un tiempo vuelve y me presenta a su bebé. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que el Señor me jaló las orejas, ¿verdad? Porque yo estaba con una discriminación bastante fuerte. Volviendo a la palabra de Dios, Pedro era un hombre que discriminaba, especialmente a los gentiles. Él hacía mucho por el pueblo judío para presentarles la palabra, pero no quería nada con los gentiles. Así que un día, una tarde, Pedro se echó una siesta y en esa siesta tuvo una visión. Dice que en la visión vio un lienzo como una sábana grande y adentro de la sábana había muchos tipos de animales. Él, yo creo que se había acostado a dormir también porque tenía mucha hambre y estaba esperando que estuviera lista la comida. Y pensando en el alimento, tuvo la visión de un lienzo, una sábana llena de animales. Algunos animales puros y otros inmundos para el pensamiento judío. Y oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y tal vez en la visión vio un puerco o vio algunos animales que no era permitido comérselos. Y Pedro en la visión dijo: no, Señor, porque son animales inmundos. Y la palabra le dijo: mira, lo que Dios limpió, no los llames impuros. Pero no estaba hablando de los animales en sí, era más una ilustración. Lo que le quiso decir: busca a los gentiles, busca a los que no son judíos y háblales la palabra. Sí, son los gentiles en comparación con los judíos, eran personas inmundas, personas que no respetaban la palabra, personas que vivían de una manera depravada. Es lo que el Señor quería decir: llega a ellos, háblales a ellos, ten misericordia. Dios es el Dios de todos. Así que aquí en este pasaje se está mencionando más que todo a la clase de los pobres, la clase humilde. Y a veces no es cierto que juzgamos por las apariencias. Mahatma Gandhi predicó mucho sobre la libertad. No, cuando digo predicó, no quiere decir que era un predicador, pero era un hombre que por toda la India, él daba el tema de que había que buscar la independencia y la libertad, pero pacíficamente. Y su aspecto no era muy atractivo, era un hombre que casi desnudo, descalzo, cubierto a duras penas con un poquito de ropa, y así anduvo por la India, buscando que la gente tuviera libertad, independencia. Pero si alguien lo juzgara por las apariencias, pues, ¿qué decía? Pues ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué va a decir? Y es que el mundo dice que como te ven, te tratan. Dice, nosotros a los ojos de Dios, pues todos somos iguales, todos somos iguales. Un hombre me trató de enseñar a jugar al ajedrez y no aprendí, porque no soy muy listo, no soy muy bueno para eso. Pero lo único que sí se me quedó es que al final del juego del ajedrez, el peón y el rey van a dar al mismo cajón. O sea que delante de Dios todos somos iguales. Dice la Escritura, el apóstol Pablo escribe, que lo necio del mundo escogió Dios. A los tontos de este mundo, a los que son menos, a los que no tienen, a los que no saben, los escogió Dios. Y cuando yo veo la lista de los que escogió Dios, me alegro. Qué bueno que aquí estoy en esta lista, ¿verdad? No buscó a los poderosos, no buscó a los grandes intelectuales, buscó a los que no son nada o que la gente piensa que no sirven para nada. A estos buscó Dios para engrandecer su reino. Así que Dios en su misericordia, Él no ve lo que el hombre ve. Dice la Escritura, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que a mí me gusta esa palabra. Dios mira el corazón.
no las apariencias, no como se ve, pero como Dios los ve. Y alguien dijo, el que se cree muy grande para hacer cosas pequeñas, entonces él es muy pequeño para hacer cosas grandes. Dios quiere que nosotros quitemos de nuestro corazón el espíritu discriminatorio. Y conste que Santiago le está escribiendo a la iglesia, porque en el mundo es muy natural que la gente califique, que la gente clasifique, que la gente vea las diferencias y que se crean mayores que otros. Pero cuando leemos la palabra vemos que todos iguales. Cuando dice la Escritura que el Señor vino y entre otras cosas dice para a los pobres les sea predicado el Evangelio. Y no es que a los ricos no, lo que pasa es que el rico tiene más problemas, como que el mismo nivel le estorba para humillarse. Pero el Señor mira los corazones y habrá oportunidad para todos. Eso es lo que nos enseña el gran versículo clave de la Biblia, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, no a ciertas personas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel, márquelo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el gran versículo donde estamos incluidos todos. Entonces este pasaje nos dice, cuidado con la discriminación. Dios ama a todos y nosotros estamos obligados a amar a todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que este pasaje nos ayude, volteemos a nuestro alrededor y digamos, ¿será que yo no me he dado cuenta que estoy discriminando? Dios quiere que abramos nuestros brazos, alarguemos nuestros brazos y recibamos a quien sea, porque son parte del pueblo de Dios. Jesucristo murió por todos, por aquellos que son menos aparentemente que nosotros. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Ha sido una bendición estar con ustedes este día. Sintonícenos la próxima por este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios les bendiga.